CDWAC, ¿está lista la CDWAC? Es un esfuerzo muy importante que se está haciendo y esperemos que de verdad lo aprovechen, pongan mucha atención, estén muy pendientes y bueno, insisto, serán actividades que se estarán dando durante 4 semanas. Vale, muchísimas gracias y pues dependiendo de los tiempos. Sí, yo creo que para estar súper a tiempo con el enlace, les van a difundir, hay una se tuitean, está en Face y están los WhatsApp que les hacen llevar sus coordinadores. Entonces lo que vamos a hacer es hacerles llegar a través de esos medios la cartelera de estas otras 3 conferencias. De entrada me parece interesante una que se titula Las matemáticas son clave para la innovación tecnológica. ¿Qué te parece? Porque pues ellos ya empezaron. Lo bueno es que está cerrada la cámara. O sea, no nos ven. ¿Sede Politécnico está listo? Perdón, ¿me repite, por favor? ¿Sí está lista Sede Politécnico? Sí, nosotros ya estamos listos. Ok, cierre el micrófono, por favor. ¿CDWAC está listo? Sí, ya estamos listos. Muchas gracias. Cierre el micrófono, por favor. Muy bien. Bienvenidos a la primera conferencia del segundo semestre de Conocimientos sin Fronteras. Les dejo con la moderadora del ciclo de conferencias, la maestra Silvia Martínez desde Japón, para que les dé la bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días en México. Aquí estamos de madrugada en Japón, es la 1 de la mañana. Y bueno, pues es un gusto de que estén ustedes aquí pues participando en este proyecto que es importante en el sentido que los mexicanos que están viviendo en Japón y están haciendo algunas actividades de investigación y trabajando con algunos institutos muy importantes, puedan compartir su experiencia con ustedes. Y como mencionó el doctor Julio César, es el proyecto de Conocimientos sin Fronteras, en donde pues se dan este tipo de conferencias para compartir este conocimiento. Y hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Omar Samuel Mendoza Hernández, que es ingeniero investigador con más de 9 años de experiencia haciendo investigación en Japón. Y se ha especializado en baterías de ion litio y sistemas de reducción de CO2. Y le encanta emprender nuevos retos y establecer colaboraciones inter y transdisciplinarias. Sus temas de investigación son baterías de ion litio para aplicaciones aeroespaciales, vehículos eléctricos e híbridos y sistemas de almacenamiento de energía. También así como los sistemas de reducción de CO2 para la producción de metano y la producción de hidrógeno. Y sus temas de interés es la exploración espacial, energía renovable, electroquímica y emprendimiento social. Él ha estado trabajando desde el 2015 en la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón y previo a eso estuvo trabajando en Desmex Solar México. Él ahora es egresado de la Universidad de Nagaoka, que está en Nagaoka, Niigata, en Japón. Y también estuvo estudiando en la Universidad de Guanajuato, en México, la licenciatura en Ingeniería Química. Ha recibido muchos reconocimientos y es miembro de la mesa directiva de la Red Global de Mexicanos en Japón desde el 2018 y miembro de la mesa directiva del Clúster Espacial de la Red Global de México. Y bueno, pues le doy la palabra al doctor Mendoza y le agradecemos que esté con nosotros hoy. Hola, buenos días y muchas gracias, Silvia, por la presentación.
y también por la oportunidad de compartir con ustedes un poquito de lo que hago aquí en Japón. Y pues estoy muy contento de compartir mi experiencia y el trabajo que hago con ustedes. Muy bien, bueno, pues el título de mi presentación quise poner la energía electroquímica y su aplicación en el campo aeroespacial. Antes de entrar de lleno a la parte técnica de mi presentación, me gustaría darles una breve introducción sobre mí. Yo estudié la licenciatura en Ingeniería Química en la Facultad de Química de la Universidad de Guanajuato. Después de venir a Japón, estuve trabajando un tiempo en México, en el área de energía solar térmica, enfocada a la producción de sistemas de calentamiento, ya sea para generación de vapor o agua caliente para servicios, y también un sistema muy, muy interesante que se llama Solar Cooling, que consiste en captar energía térmica a través de colectores solares y convertir esa energía térmica en enfriamiento utilizando chillers de absorción. A través de un intercambio de calor se puede generar frío. Una vez se puede generar frío a través del almacenamiento térmico que viene de la energía solar. Después apliqué para estudiar una maestría en la Universidad Tecnológica de Nagaoka, especialmente en el área de materiales. La Universidad Tecnológica de Nagaoka y la Universidad de Guanajuato tienen un convenio de colaboración en el cual me permitió aplicar de manera directa a la beca Mombuka Kusho en un programa para ingenieros que tuvieran ciertos años de experiencia en la industria. Y me especialicé en la Universidad Tecnológica de Nagaoka en el área de ciencias de los materiales, específicamente en el área de baterías de ion litio. Ahí continué mis estudios de doctorado, hice mi maestría y doctorado, y después de eso, durante mis estudios de maestría y doctorado, mi profesor colaboraba, sigue colaborando con la Agencia Aeroespacial de Japón, y fue de ahí que establecimos contacto, y después de haber terminado mi doctorado me invitaron a colaborar con ellos en el Instituto de Ciencias del Espacio y Astronáutica. Bueno, Niigata está localizado justamente es muy cerca del mar de Japón. Está un poquito entre el noreste de Japón, y les voy a compartir un poco de fotografías de cómo son las estaciones del año en esa parte de Nagaoka, Niigata. En el verano es bastante bonito. En el verano hay un festival de fuegos pirotécnicos que se realiza a las faldas del río Shinano. Está en el top 3 de festivales de juegos pirotécnicos en Japón. Es bastante espectacular, y son alrededor de 2 horas de fuegos pirotécnicos, y está excelente. De hecho, esa fotografía la tomó una amiga de Tailandia, y le quedó excelente. También en el verano, ya entrando entre primavera-verano, se pueden apreciar primero les explico que Nagaoka está en el countryside de Japón. No es una ciudad muy grande y está rodeada de campos de arroz. Y pasadito la primavera, todos los campos de arroz se ven espectaculares, como la primera foto de arriba, y andando por ahí en las montañas en bicicleta se disfrutaba bastante. El otoño también era bastante bonito. Algo de lo más bonito también de Japón, que las 4 estaciones son bastante marcadas, y las 4 se pueden sentir y vivir bastante bien. Y el invierno no era tan frío, pero había bastante nieve, y se puede practicar deportes de invierno. Y estas fotos son cerca de donde yo vivía, cuando vivía en Nagaoka. Subir al autobús en época de invierno era todo una odisea. Había que palear
para abrirse un camino y llegar a la parada de autobús. Justo por aquí estaba la entrada hacia mi casa. Siempre, en el invierno, si uno andaba en coche, había que cargar también una pala. En el caso de que uno se estacionara y cayera una buena nevada, pues había que remover la nieve con pala. Y la primavera con los árboles de cerezos es un castillo que está localizado en un parque no tan grande de Nagaoka. Y las fotos de abajo son de la universidad en una especie de túnel de sakuras que se ve bastante bonito cada año que llega la primavera. Muy bien. En el 2015 empecé a laborar como investigador en la Agencia Aeroespacial de Japón, específicamente en el Instituto de Ciencias de Ciencias del Espacio y de Astronáutica. Este instituto se especializa en desarrollar misiones científicas y de exploración espacial. Los satélites y naves espaciales que se diseñan tienen misiones específicas de explorar el espacio o explorar algún planeta. Específicamente estas dos naves que se ven aquí, la primera de arriba es la nave Hayabusa 2, que no sé si hayan escuchado hablar de ella. En diciembre, a finales de diciembre del 2018, llegó al asteroide que se llama Ryugu, con el objetivo de tomar una muestra. A finales de diciembre llegó al asteroide, estuvo observándolo y realizó un primer aterrizaje y colectó una pequeña cantidad de muestra. Sigue orbitando y observando el asteroide. También a principios de este año liberó tres rovers con el objetivo de explorar el satélite. Uno que se desarrolló en conjunto con la Agencia Espacial de Alemania y dos que son desarrollados en JAXA aquí en Japón. A finales de este mes, si no me equivoco, Hayabusa 2 viene emprendiendo su regreso de viaje a la Tierra con el objetivo de regresar a través de una cápsula el contenido de muestras que colectó del asteroide. Se planea que esté llegando a la cápsula, hacia la Tierra y expulse la cápsula más o menos. Podría coincidir con el final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La nave que se aprecia en la parte de abajo es la nave Akatsuki, que ya terminó su misión de observar Venus. La terminó hace 2 meses. El satélite tuvo una odisea bastante interesante para poder ser inyectado en la órbita de Venus. La primera inserción de órbita falló y estuvo orbitando alrededor del Sol por alrededor de 5 años, después de volver a intentar insertarse en la órbita de Venus, lo cual sucedió hace 3 años, y durante 3 años estuvo observando el planeta Venus, y su misión terminó hace un par de meses. Los temas de investigación en los que me enfoco ahí en la Agencia Espacial de Japón son principalmente baterías de ion litio, con el objetivo de caracterizar las baterías enfocadas al uso aeroespacial, tratando de identificar los límites a los cuales, límites de temperatura y ciertas condiciones de carga y descarga que son aplicables ya sea para sondas de exploración espacial, satélites, normalmente de órbita baja, no de órbita estacionaria, y tratamos de caracterizar las baterías con el objetivo de maximizar la vida útil de las baterías bajo ciertas condiciones. Tenemos que realizar estudios de calificación bajo ciertas condiciones de temperatura relativamente bajas, menos 5 grados, menos 10 grados, condiciones extremas de vacío, y ver el comportamiento de las baterías. También realizamos un poco de investigación en celdas de combustible y también reducción de CO2 con la intención de producir ya sea
varios tipos de combustibles, como puede ser metano, y combustibles también orgánicos, a través de varios tipos de reducción, de reacciones de reducción de CO2 con hidrógeno. El CO2, la reducción de CO2 es un tema muy, muy interesante también en el área espacial, ya que se puede producir, por ejemplo, Marte, la atmósfera de Marte es rica en CO2, y se logra reducir el CO2 con hidrógeno, ya que una vez se logren asentamientos de villas marcianas allá en ese planeta, puede generarse un exceso de hidrógeno con el que se puede generar la reducción de CO2, y se puede producir, por ejemplo, metano, que puede ser utilizado también para, si en algún momento llega algún asentamiento de astronautas a Marte, el metano producido puede utilizarse como combustible para las naves de regreso de Marte a la Tierra, y también dependiendo del tipo de reacción de reducción que se pueda realizar, también se pueden producir alcoholes de varios tipos. Voy a empezar primero dándoles una breve introducción sobre lo que son las baterías las baterías de ion litio. Una explicación muy breve de lo que es, y no sé si me imagino que ya se haber dado cuenta que este año las baterías de ion litio ganaron el Premio Nobel de Química. Son dos estadounidenses y un japonés, el profesor Yoshino, que trabaja en Asahi Kasei. La batería de ion litio se compone principalmente de dos electrodos, un positivo y un negativo. Se le conoce como batería de ion litio porque tenemos los dos electrodos, tenemos el electrolito, que es un electrolito rico en iones de litio, y esta batería es capaz de almacenar energía eléctrica con una eficiencia coulombica cerca del 100%. Esto quiere decir que la energía que logra, casi el 100% de energía que logra almacenar, la logra descargar cuando la batería tiene que ser utilizada. Cuando la batería es cargada, en la parte positiva de la batería, el material que se utiliza en la parte positiva de la batería es rico en litio, y al momento de la carga, los iones de litio se mueven hacia el ánodo negativo, que en la mayoría de las baterías comerciales son componentes de carbono, especialmente grafito. De hecho, el profesor Yoshino de Japón fue el primero que construyó una batería en base a lo que se le conoce como tipo hard carbon, combinado con una base de litio con cobalto, que se le conoce como LCO, o litio cobalt oxide, y se puede decir que él concibió la primer batería comercial, el primer prototipo de la primera batería comercial, que después fue comercializada por Sony más o menos en el año 1991, por ahí. Cuando la batería se carga, los iones de litio se mueven hacia el electrodo negativo, y se almacenan entre las capas del grafito. Este tipo de reacciones, cuando los iones de litio se mueven de un ánodo a otro y se insertan entre las capas de los materiales, se les conocen como reacciones de intercalación. Y gracias a ese tipo de reacciones es posible que se puede almacenar y descargar la energía eléctrica en este tipo de baterías. Aquí en este slide les voy a mostrar un poco los límites de temperatura a los cuales una batería de ion litio se puede operar.
La temperatura óptima para la operación de una batería de ion litio en cualquier tipo de aplicación, ya sea en un vehículo híbrido, en una nave espacial, en algún dispositivo que tengamos, es un celular, alguna computadora, la temperatura óptima siempre es alrededor de 20 a 25 grados centígrados. Cuando las baterías empiezan a exponer a bajas temperaturas, y bajas temperaturas estamos hablando, pueden ser hasta 5 grados centígrados, dependiendo de la configuración química de la batería, ya se puede considerar una baja temperatura. Se pueden tener riesgos que comprometen el comportamiento de la batería y de hecho que comprometen inclusive la seguridad de la batería. Y para analizar este tipo de comportamientos, yo junto con mis colaboradores realizamos algunos experimentos de caracterización utilizando ya sea impedancia electroquímica, mediciones de cronopotenciométrica dedicadas para analizar la eficiencia de la batería. Y esto lo hacemos en diferentes rangos de temperaturas. En bajas temperaturas se puede presentar un fenómeno que se llama lithium plating, que puede comprometer la seguridad de la batería. Más adelante les voy a mostrar un poquito más de detalles sobre ese tipo de cosas. Cuando una batería es expuesta a altas temperaturas, relativamente altas temperaturas, una alta temperatura para una batería ya puede ser arriba de los 50 grados centígrados, un montón de reacciones internas de la batería empiezan a ocurrir y degradan degradan los electrodos de las baterías y esto perjudica el tiempo de vida de la batería y se reduce la capacidad máxima de la batería. Es por eso que si uno expone una batería a relativamente altas temperaturas, la capacidad de la batería empieza a reducirse rapidísimo. Puede ser hasta en cuestión de meses se llega a perder la capacidad total de la batería. Pero cuando esta batería es aún expuesta a una más altas temperaturas, tiene el riesgo de realizar una explosión o de generar ya sea fuego, explosión y generar algunos tipos de gases tóxicos. No sé si se enteraron de algunos incidentes que hubo en los Boeing 787 alrededor de hace unos 5 años. Los incidentes ocurrieron en el invierno, ocurrieron en Japón y ocurrieron en Boston. Fue una combinación de eventos bastante interesantes. De hecho, el Boeing 787 fue el primero que empezó a utilizar baterías de ion litio como una especie de sistema de backup para los servicios que se requieren en el avión. El uso de la batería no comprometía ninguna operación del avión, pero ocurrieron 3 incidentes que fueron en el invierno. El primero, si mal no recuerdo, ocurrió en Haneda, en el aeropuerto de Tokio. La batería estaba siendo cargada en el andén de los aviones y la temperatura yo creo que estaba alrededor de entre 0 o 5 grados centígrados. Lo que ocurrió fue que la batería fue expuesta durante su carga a esa baja temperatura y generó un fenómeno que se le conoce como lithium plating. El lithium plating significa que en el electrodo negativo, en el lado de carbono, se generó litio metálico durante la carga y el litio metálico es muy reactivo y inmediatamente después de haberse cargado, al parecer descargaron la batería para checar su comportamiento y eso provocó que normalmente cuando una batería se descarga dentro de las reacciones de intercalación y reacciones con el electrolito de las baterías y las reacciones específicamente del electrodo positivo generan algunas reacciones exotérmicas.
Y aunado las reacciones exotérmicas más la reactividad del litio metálico, las baterías prendieron, se incendiaron y, bueno, no explotaron, pero estuvieron a punto de explotar debido a algunas medidas de diseño que sí alcanzaron cuando una batería explota, la presión interna de la batería empieza a incrementar porque la batería contiene electrolitos que son orgánicos, y al momento que se empieza a incrementar su temperatura, su presión empieza a también incrementar, y puede llegar a explotar si no se toman las medidas adecuadas, y empieza a generar gases que son bastante tóxicos. El segundo incidente ocurrió en un vuelo de prueba interno en Japón, viajando de Haneda hacia Okinawa, si mal no recuerdo, y tuvieron que aterrizar de emergencia porque la batería también se prendió, por eso fue durante el vuelo. Y después de estos dos incidentes, y más aunado otro más que hubieron en Boston, se decidió aterrizar todos los aviones 787 para investigar todas las causas que ocurrieron por este tipo de accidentes. Con una batería se sobrecalienta, este fenómeno se le conoce como thermal runaway, y cuando la batería llega a thermal runaway es casi inevitable que podemos tener un incidente bastante serio. Muy bien, ahora les voy a dar un ejemplo sobre una aplicación de una batería de ion litio en un satélite. Les voy a hablar del ejemplo de un satélite que yo analizo en la Agencia Espacial de Japón. De hecho, yo opero el satélite y bajo los datos de las baterías. Este satélite fue lanzado en el año 2005. Es un satélite relativamente pequeño, pesa alrededor de 80 kilogramos. Y es el segundo satélite en la historia del Space Program de Japón en utilizar baterías de ion litio. La primera misión en utilizar baterías de ion litio fue la misión interplanetaria Hayabusa 1 en el 2001, y el segundo es este satélite que sigue en operación. El objetivo del desarrollo de este satélite era demostrar que satélites relativamente pequeños eran capaces de realizar misiones científicas. La misión científica de este satélite era observar las auroras boreales que se forman en la parte nórdica de nuestro planeta. Y fue el primero en utilizar baterías de ion litio. Se lanzó y se inyectó a una órbita baja, que se conoce como LEO, como Low Earth Orbit, y se insertó en una zona que se le conoce a una órbita muy cercana a una polar, y ha estado en operación desde entonces. Las baterías siguen vivas y es el segundo satélite existe otro satélite más que ha durado 2 años más que el satélite REME. Es el satélite Proba 1, que se desarrolló y se lanzó por la Agencia Espacial de Europa, también con el objetivo de demostrar que las baterías de ion litio se podían utilizar en satélites. Y es una carrera entre los dos satélites para ver cuál es el satélite más longevo utilizando baterías de ion litio. Antes de utilizarse baterías de ion litio en satélites, se utilizaban diversos tipos de baterías como son de níquel cadmium, de níquel metal hydride, diferentes configuraciones, pero todas ellas tenían una densidad energética mucho más baja y la tienen mucho más baja que las baterías de ion litio.
A partir de lanzamientos de estos dos satélites, de los primeros dos satélites, Hayabusa y el REME-2, todos los satélites ya en cualquier parte del mundo se utilizan baterías de ion litio. La configuración del primer satélite, en el caso de REME, se utilizaron baterías que se conocen como baterías laminadas o pouch cells, con una configuración de química en el lado del electrodo positivo que se le conoce como lithium manganese oxide, y en la parte negativa grafito. Como la batería en el espacio se expone al vacío, se tuvieron que tomar algunas consideraciones especiales, porque en el caso de la batería, como en este tipo de diseño, es expuesta al vacío, la batería se puede expandir debido a que el electrolito se puede evaporizar. Bueno, de hecho se evaporiza cuando es expuesto al vacío, y se diseñó de esta manera. Con el objetivo de que las baterías laminadas no se expandieran, se inyectó una resina especial hacia las baterías, con el objetivo de que no se expandieran y siempre se mantuvieran rígidas. Esta batería está diseñada en 2 strings con 7 celdas conectadas en serie cada uno. Las baterías son cargadas a través de paneles solares. El satélite tiene paneles solares en esta parte, con el objetivo de proveer energía durante durante el periodo de tiempo que el satélite es expuesto a los rayos solares, y durante la noche las baterías son las que proveen la energía que logran almacenar durante la época de día. En la operación del satélite se le conoce la parte de día y noche. De día, pues obviamente el tiempo al cual el satélite es expuesto a los rayos solares, y de noche el tiempo al cual no es expuesto a los rayos solares. En el caso de una órbita baja, normalmente un satélite tiene un tiempo de día de alrededor de 60 minutos y un tiempo de noche de alrededor de 30 minutos. El tiempo promedio de estos satélites para dar una revolución alrededor de la Tierra es de 90 minutos. Durante un día, la batería experimenta alrededor de 15 a 16 ciclos de carga y descarga. Las baterías normalmente en los satélites son cargadas al 100% de su estado de carga y descargadas a un cierto porcentaje que está entre el 20 y el 40%. Este tipo de descarga se le conoce en inglés como depth of discharge, que significa que, por ejemplo, si tenemos un depth of discharge o un DOD del 20%, significa que la batería es cargada al 100% y descargada un 20% solamente. Quiere decir que el estado de carga de la batería se encontraría alrededor siempre de un 80%. La temperatura, la cual es muy importante, se controla a través de unos calentadores que están instalados alrededor de la batería, con el objetivo de siempre mantener una temperatura constante. Y esta batería satélite estaba en operación por más de 14 años y más de 70,000 ciclos de carga y descarga han pasado, y las baterías siguen en operación. Esta slide nos muestra cómo lucen los datos de telemetría que obtenemos del satélite. Estas curvas se les conocen como curvas de carga y descarga. La parte azul corresponde al voltaje de la batería, la parte roja a la corriente de la batería. La parte constante de voltaje, que es el voltaje máximo, es cuando la batería está cargada a su máxima estado de carga posible, y cuando el voltaje empieza a decrecer y significa que la batería está descargándose. Con el objetivo de monitorear el estado de la batería
su comportamiento en órbita, tenemos que monitorear el último voltaje antes de que la batería empieza a cargarse de nuevo. Este voltaje se le conoce como end of discharge voltage, el cual es extremadamente importante, ya que la batería, el uso de vida útil de una batería de un satélite se considera que llega a su fin cuando el voltaje que les comento, conocido como el end of discharge voltage, llega a su mínimo nominal diseñado para la operación del satélite. Por eso es importantísimo siempre estar checando el comportamiento de este voltaje. Hemos estado monitoreando este end of discharge voltage a través de toda la operación del satélite y hemos encontrado que sigue relativamente saludable. Esta gráfica nos muestra el end of discharge voltage de la batería durante todos los años de operación, que ya son más de 15 años y más de 70,000 ciclos de carga y descarga. Los puntos azules son el end of discharge voltage, pero que viene de los datos reales del satélite, de los datos de telemetría del satélite. Los puntos rojos denotan la temperatura, que siempre se ha mantenido relativamente constante, y esto ha sido la clave para que la batería siga en operación a pesar de tantos años en estar en órbita. Estamos monitoreando los dos strings. El primero se le conoce batería 1 y batería 2 para tratar de evaluar si no existe ningún desbalance entre los dos strings. La primera gráfica corresponde al string número 1, la segunda al string número 2, y los voltajes se comportan de manera muy similar, lo cual indica que no hay un desbalance en el sistema de energía del satélite. Hace un par de años nos llevamos una relativamente sorpresa al estar analizando los datos de la batería del satélite. Hubo un periodo de tiempo en el cual no teníamos datos de descarga de las baterías, solamente se mantenían cargadas a su máximo voltaje. Y nosotros creíamos que las baterías habían llegado ya a su fin. Después de comentar este tipo de esto que observamos, cuando la batería no presenta ningún perfil de descarga, se observa como en el caso de esta pequeña gráfica, el voltaje se mantiene en su máximo nominal, sin ningún perfil de descarga. Y al comentarlo con los demás operadores del satélite, primero se llegó a la hipótesis de que probablemente la órbita del satélite podría estar siendo alterada debido a que ya ha estado en operación por más de 15 años. Y como el satélite se encuentra en una órbita muy cercana a una órbita polar significa que es una órbita a la cual el satélite está siempre expuesto a los rayos solares. Ahora el satélite entró en una órbita un poquito interesante. Durante un año, a partir del 2014, 7 meses, la órbita del satélite es polar, lo que significa que siempre está recibiendo energía solar. Y después, el resto del año, se regresa a su posición original, que es semipolar, en la que el periodo de día es de 60 minutos y de noche de 30 minutos. Y es así interesante notar este tipo de comportamiento a través del análisis de las baterías. Esta gráfica muestra el tiempo de descarga de la batería en función a los ciclos. Y fue cuando nos dimos cuenta que el tiempo de descarga de la batería iba
reduciéndose en función a los ciclos y el tiempo de operación. Y es que nos dimos cuenta que la nueva órbita del satélite estaba en las dos fases que les comentaba. Con el objetivo de analizar el estado de salud también de las baterías, estamos monitoreando, un cálculo muy sencillo de la impedancia de esa impedancia de la batería, y no ha incrementado tanto como esperaríamos a pesar de los 15 años de operación. Otro de los objetivos muy interesantes de este satélite es tratar de estimar el estado de salud de las baterías. ¿Por qué es importante estimar el estado de salud de una batería? Específicamente en el caso de misiones de exploración espacial, en el caso de una misión interplanetaria. Imagínense que la nave espacial tiene que viajar. Bueno, de hecho, en el año pasado, en diciembre del año pasado, una nueva misión en colaboración en conjunto con la Agencia Espacial de Europa y JAXA se lanzó con el objetivo de explorar Mercurio. Son 2 satélites que están montados en una nave madre que está viajando hacia Mercurio. Y una vez que lleguen al planeta, los 2 satélites van a empezar a orbitar el planeta con diferentes objetivos. Pero el viaje del planeta Tierra hacia Mercurio va a durar alrededor de 7 años. Entonces, cuando los 2 satélites lleguen a Mercurio, tenemos que ser capaces de calcular todos los sistemas del satélite, y uno de ellos es el sistema de energía, y uno de los componentes es la batería. Y estimar su estado de salud es un parámetro importante, pero su estimación no es tan trivial. ¿Por qué no es tan trivial? Porque la batería de ion-litio es un sistema electroquímico en el cual suceden un montón de reacciones, y son reacciones que suceden en los electrodos y que dependen de las condiciones en las cuales la batería se opere, dependen de la corriente que se le aplica, la temperatura a la que es expuesta, depende de la composición química de los 2 electrodos, y envuelve muchos tipos de análisis que se tienen que hacer. Para poder estimar de manera adecuada el estado de salud de la batería, estamos combinando algunas simulaciones y algún modelaje matemático de las baterías de ion litio, y comparándolas y calibrándolas con los datos de telemetría, con el objetivo de llegar a una estimación una estimación realística del estado de salud de las baterías. Hasta el momento, yo podría decir que hemos tenido un éxito alrededor del 70% con el método que estamos buscando, que estamos desarrollando, y estamos a punto ya de poder establecer un método destinado. Destinado es muy específico dependiendo del diseño de la batería y de la configuración química, pero específicamente para las que estamos utilizando por este tipo de misiones, se podría decir que estamos a punto de conseguir el objetivo final, que es estimar el estado de salud. Esta gráfica muestra los datos de telemetría, que son los datos que tienen algunos puntos. Tenemos el voltaje y la corriente de los datos de telemetría, que significa que son los datos reales del satélite. Y también está graficada los datos del modelaje matemático. Y se puede decir que hay una buena correlación entre los datos de telemetría y los datos de la simulación y del modelaje, y los dos coinciden, y eso nos puede ayudar a poder establecer la estimación del estado de salud de las baterías. De manera breve también les voy a explicar un poquito de los sistemas de reducción de CO2 en los que estamos trabajando. Este diagrama muestra el ciclo de agua que se utiliza en la Estación Espacial Internacional. Normalmente, agua es llevada
es transportada hacia la Estación Espacial Internacional de manera periódica, con el objetivo de, obviamente, de proveer agua a los astronautas y con el objetivo también de proveer oxígeno a los astronautas. Hace alrededor de unos 5 años se estableció un nuevo sistema primero, con el objetivo de mantener vivos a los astronautas en la Estación Espacial Internacional, se tienen que diseñar unos sistemas de soporte de vida. Los sistemas de soporte de vida comprenden en generación de oxígeno y manejo de CO2. Como ustedes saben, nosotros al momento de respirar generamos un CO metabólico. La Estación Espacial Internacional es un sistema cerrado. La Estación Espacial tiene que ser capaz de manejar el CO2 metabólico producido por los astronautas. Se captura en una especie de sales, se le llaman una especie de pellets de litio, los cuales son hidrofóbicos y son capaces de absorber el CO2. Hace alrededor de 5 años se generó un sistema especial de soporte de vida que absorbe el CO2 y que lo reduce con hidrógeno. El hidrógeno es generado cuando el agua que se manda a la Estación Espacial Internacional es electrolizada con el objetivo de producir oxígeno, que el oxígeno es introducido y mezclado con nitrógeno para que los astronautas puedan respirar. Y como su producto se genera el hidrógeno. Este hidrógeno se reduce con el CO2 metabólico producido por los astronautas, lo cual produce metano e hidrógeno y agua. El agua es de nueva cuenta inyectada al sistema de manejo de agua de la Estación Espacial Internacional, y dependiendo de si es necesaria para consumo humano o para otro, dependiendo del sistema, se puede volver a electrolizar y generar oxígeno de nuevo, y esto casi cierra el ciclo de CO2 en la Estación Espacial Internacional. De esta manera, al reducir el CO2 con hidrógeno, se puede volver a producir agua y se reduce un poquito la dependencia de los abastos de agua desde la Tierra hacia la Estación Espacial Internacional. Esta combinación de reducción de CO2 con hidrógeno, que la reacción es conocida como la reacción de Sabatier, en combinación con la electrólisis de agua, se puede aplicar también en aplicaciones terrestres en nuestro planeta, con el objetivo de producir metano a través de fuentes renovables de energía. El sistema emulado a la emulación del sistema que se aplica en la Estación Espacial Internacional en la Tierra, sería de la siguiente manera. La energía requerida para generar el proceso de electrólisis y generar hidrógeno y oxígeno viene a través de fuentes de energía renovable. Esta electricidad puede venir ya sea de energía solar, energía eólica, dependiendo de la fuente que haya disponible. Perdón. Se genera el hidrógeno reduce al CO2. Este CO2 puede ser atrapado, puede ser absorbido en diferentes maneras. Y esto nos ayuda esto genera la producción de metano de manera renovable. La mezcla del proceso de electrólisis con agua
y la reducción de CO2 tiene una alta eficiencia exergética y energética. Para poder nosotros separar el agua del oxígeno requerimos una cierta cantidad de energía. Se requiere un delta H total para generar esta reacción de separación. Esta delta H total comprende es un muy sencillo análisis termodinámico de una cierta cantidad de demanda eléctrica que está relacionada con el cambio de energía libre de Gibbs, y una demanda térmica, que es el cambio de entropía. Es el total de la energía requerida para dividir el agua en oxígeno e hidrógeno. La reacción de hidrogenación de hidrógeno con oxígeno produce el metano, el agua, y también produce calor. Este calor puede ser intercambiado con la demanda térmica del sistema de producción de oxígeno e hidrógeno, y la eficiencia total del sistema es bastante alta. En términos exergéticos, estamos hablando de una eficiencia cercana al 80%, y en términos de eficiencia energética, muy cercana al 90%. Es todo. Si tienen algunas preguntas, estoy a su disposición, y muchísimas gracias por su atención, y espero que tengan alguna duda, y con gusto lo aclararé. Bueno, sedes, ¿tienen alguna pregunta por ahí, algún comentario que quieran hacer? Perdón, aquí en el Politécnico Nacional tenemos una pregunta. Ajá. Sí, por favor, adelante. Hola, buenos días. Omar, felicidades por la presentación, es de mucho interés para nosotros, ya que estamos trabajando en el desarrollo de tecnología espacial, y qué mejor pues tener las recomendaciones y puntos de vista de gente que ha trabajado directamente en el desarrollo de satélites, ¿no? Tenemos varias dudas porque pues, hemos puesto solamente un CubeSat en el espacio y hemos trabajado en algunos otros proyectos. Entonces, pues, las dudas son bastantes, ¿no? Pero lo voy a resumir a lo mejor en unas 3 preguntas que creo son importantes para nosotros. Hace 2 años aproximadamente, cuando estábamos con la parte de la exportación del CubeSat, había unas restricciones ahí referentes a las baterías. No recuerdo bien si eran las de ion litio o eran algunas otro tipo de baterías, pero estuvo fuerte la restricción hasta para los lanzadores, ¿no? No sé si sepas algo sobre eso y nos puedas comentar, y si es así, si todavía sigue esa restricción, o cuál sería la recomendación para nuestros diseños futuros, ¿no? ¿El satélite CubeSat se lanzó de la Estación Espacial Internacional? No, lo lanzamos de Rocket Lab. De Nueva Zelanda, ¿no? Ya, sí, lo ubico en Nueva Zelanda. Entonces tenía que viajar. La mayoría del problema con las baterías de ion litio es su carácter explosivo, debido a bueno, hay un montón de restricciones. Las más altas y las más complicadas de cumplir es cuando se lanza a través de la Estación Espacial Internacional. Tienes que pasar una especie de regulaciones de seguridad, en las que tú, a través de ciertas mediciones y pruebas, demuestras que tus baterías no van a explotar cuando estén dentro de la Estación Espacial Internacional. Cuando tú lanzas ya a través de un cohete, las restricciones vienen de tu portador de servicios. Dependiendo del diseño del cohete, tienes que pasar las pruebas de vibración,
las pruebas térmicas, que son muy dependientes de cada lanzador. En México creo que todavía no podemos comprar baterías de ion litio. Bueno, hay muchas maneras de armar las baterías de ion litio para un CubeSat. No es tan complicado armarlo para el CubeSat. El problema son las pruebas de calificación. Para las pruebas de calificación es cuando, digamos, no son tan complejas, pero debes de certificar que no vas a causar ningún daño alterno. Al final, ¿dónde decidieron comprar sus baterías? ¿Las compraron, no sé, en Gome Space o de algún proveedor específico? No, de hecho ese era el principal problema, ¿no? Que eran baterías de low cost. Entonces, prácticamente creo que eran como si eran unas baterías que ya habían volado, pero que eran comerciales, ¿no? O sea, creo que eran de una cámara, ¿no? De una cámara fotográfica. Okay. Entonces, prácticamente no estaban muy bien caracterizadas, ¿no? Como no eran comerciales, pues no teníamos todas las gráficas que solicitan y que tú estás mostrando ahorita, ¿no? La calificación es complicada. El problema es, como tú bien comentas, necesitas equipo específico para hacer esa calificación. Necesitas equipos de carga y descarga de baterías que se le conocen como battery cyclers, que son equipos muy específicos que te dan el perfil de carga y descarga. Y en el caso me imagino que en el caso del CubeSat que están en órbitas bajas, para ti tienes que garantizar que tus baterías, al menos dependiendo del tiempo de vida de la misión, se comportan de manera apropiada en los ciclos de descarga con el DoD que le corresponde, que me imagino que debe estar entre un 10-15%. Tienes que probar que tus celdas pueden cumplir ese requerimiento. Y te puedes evitar de problemas si utilizas otro tipo de baterías que no son de ion litio. Puedes utilizar las que son de níquel MH, níquel metal hydride, que no son explosivas, pero obviamente sacrificas muchísima densidad energética. Ok, no, pues muchas gracias por el comentario, lo vamos a tomar en cuenta. La segunda pregunta es, nosotros como diseñadores del subsistema de control térmico, una de las parámetros de diseño es la temperatura de operación de las baterías, porque si no me equivoco es uno de los elementos más críticos, ¿no? Exacto. Entonces, la pregunta es si estamos diseñando correctamente al tomar el intervalo de temperaturas de operación de la batería como parámetro, no a lo mejor único, ¿no? Pero sí parámetro principal para el diseño del subsistema de control térmico. ¿Te refieres al parámetro que viene en las hojas de especificación de las baterías? Exacto, sí, el parámetro de temperatura, ¿no? Ok. El parámetro de temperatura que viene en las hojas de especificación es demasiado amplio. Me imagino que viene de 0 a 60 grados centígrados, lo cual es es muy ambiguo. La operación óptima son 20 grados centígrados. Si tú operas la batería a 0 grados centígrados, la batería va a morir probablemente, podría morir hasta en 20 ciclos de carga y descarga. Si la operas a temperaturas más altas de 40 centígrados, la degradación de la batería se va a acelerar. Yo te recomendaría que siempre diseñaran el sistema térmico de las baterías que operen a una temperatura mínima de 15 grados y máxima 25-30 grados centígrados. Ok. Muchas gracias. Y ya para no parecer muy tedioso la pregunta final. No hay problema. Durante el tiempo de órbita, ¿es posible cargar las baterías en una órbita baja?
o sea, solamente en un paso de tiempo de sol, que es aproximadamente en 1 hora. ¿Es posible? Actualmente existen baterías que se cargan en un lapso de 60 minutos. Lo que tienes que hacer es mantener, el objetivo es que cuando la batería se cargue, siempre se cargue al 100%. Para lograr eso, perdón, la batería tiene que, antes de lanzarse, la batería tiene que estar 100% cargada o al menos a un 80% del estado de carga. Cuando la batería, cuando el satélite está en operación, tú siempre debes de mantener un DoD del 20%, porque solamente tienes 1 hora para cargar la batería. Y normalmente vas a tener perdón por el Spanglish, pero no se me viene en español, del charge rate de 0.5 C más o menos. Una razón de descarga, ¿no? Con el objetivo de que tu estado de carga de la batería no sea menor al 80%, siempre tienes que mantener ese DoD del 20%. Y tienes que diseñar tu sistema para que siempre lo mantenga ese DoD del 20%. La primera sugerencia es que antes del lanzamiento la batería esté cargada al mínimo al 80 o 70% de su carga. Y una vez en operación, en los 60 minutos de tiempo de carga van a ser suficientes para que llegue teóricamente al 100%. Ok, entonces la recomendación es que nunca, que tratar de que no baje de un 80%. Sí, no. Tu parámetro mínimo tiene que ser el voltaje mínimo requerido en el caso de alguna contingencia. Por ejemplo, en el caso de REME, del satélite que les mostré, el voltaje mínimo requerido es de 25.5 volts. En el caso de alguna contingencia, al estar arriba de ese voltaje, el satélite tiene la capacidad de entrar en el estado se le dice en un tipo de estado de seguridad, en el que va a estar buscando el sol y va a estar orientando sus paneles solares al sol, y para lograr hacer esa maniobra necesita un mínimo de energía. Y el mínimo de energía, en el caso de ese satélite, requiere un voltaje mínimo de 25.5 volts. Okay. Tienes que diseñarlo en base a ese voltaje mínimo crítico. Ok. Oye, y ya para finalizar, porque la verdad, como te digo, nos gusta aprovechar a la gente que ha tenido experiencia, ¿no? Ya para finalizar, es referente como sabemos que las baterías son parte fundamental en los satélites, ¿se recomienda redundancia, tener 2 bloques de baterías o mejor hacer una planificación más a detalle de la operación del satélite con un bloque de baterías? Sí, se recomienda redundancia, dependiendo si estás hablando de un CubeSat, dependiendo del tipo de la misión. Pero satélites más robustos sí tienen redundancia. Un satélite geoespacial sí tiene redundancia. Dependiendo del tamaño de la misión y del costo, de los riesgos que tengas y de la inversión que estés arriesgando, se puede recomendar redundancia. En el caso del CubeSat, normalmente yo creo que no utilizan redundancia, pero va a depender mucho. Si tú tienes el espacio y tu diseño te lo da, no está de mal tener la redundancia. Ok, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, y también tenemos aquí unas preguntas de la UAC. Vamos a empezar con una que dice: en la órbita polar, ¿cómo equilibran la energía que incide en la celda si ésta, al ser expuesta a mucha energía, su voltaje disminuye? Esa es buena pregunta. En el caso de una órbita polar, es expuesta también a alta cantidad de radiación. Para eso, depende del diseño de la celda solar. Yo no conozco muchos detalles de cómo se diseña una celda solar, pero la celda solar está diseñada con
con la célula solar es capaz de contener esa radiación recibida y dar el voltaje requerido y corriente requerida para cargar las baterías. Uh-huh. Muy bien, y tenemos aquí otra pregunta. Nos dicen que ¿cuál es el proyecto más emocionante en el que has trabajado? El proyecto más emocionante que he trabajado. Uno de los más emocionantes es la operación de este satélite, porque, pues sí, durante buen tiempo lo operé solo y se me hacía bastante rentador ser capaz de operar el satélite y bajar los datos y mandar los comandos requeridos para seguir en su operación. Pero recientemente también nos pidieron que nos involucráramos en dos CubeSats que van a ir a la Luna. Esos se lanzarán en colaboración con la NASA. Son CubeSats de 6 unidades que se lanzarán con las pruebas de la nave Orion, que tiene como objetivo llevar gente, de nuevo astronautas a la Luna. Se lanzarán en el nuevo cohete que se le conoce como el SLS, del Space Launch System. Un satélite se estará orbitando la Luna y otro aterrizará en la Luna. El que aterrizará en la Luna se le conoce como hard, se conoce como hard landing en la Luna, lo que significa que va a aterrizar de manera un poquito burda en la Luna. El satélite se llama Omotenashi y el que estará orbitándose la Luna se llama Ecleus. En esos dos estuvimos involucrados un poco en las pruebas de calificación de las baterías. Es una misión, se podría decir que muy, muy especial, porque nosotros no fuimos capaces no teníamos la instrucción de cómo se va a lanzar en una nave que está orientada a transportar astronautas. Los sistemas de seguridad son más altos. Y la NASA hizo un screening previo de seguridad de las baterías y ellos nos mandaron las baterías, las celdas para nosotros hacer las baterías, y encontramos algunas anomalías que en esas celdas que no nos eran convenientes para la misión que estábamos diseñando, y hubo una buena negociación con ellos para que nos dieran otras baterías que venían de hecho de JPL. Nosotros hicimos las pruebas de validación y yo hice algunos screening previos para seleccionar las mejores celdas para hacer la batería. Y lo más interesante es que esas celdas son celdas comerciales y son baterías de hecho que no les puedo decir la marca, pero que se utilizaron yo creo que unos 5 años en computadoras. Son baterías cilíndricas. De hecho, para hacer pruebas a los del Poli también les recomendaría que busquen baterías de ion litio que se utilizaban especialmente en las Toshiba de unos 5 años atrás, las que son más pesadas. Normalmente cada paquete viene con unas 9 celdas y están bastante bien y les puede ayudar para hacer bastantes experimentos y tener una mejor experiencia en el manejo de baterías. Muy bien. Y tenemos aquí otro comentario que hacen. Te preguntan que en la beca de posgrado en la que estudiaste, si es mexicana o si fue proporcionada por el gobierno japonés. Esta fue proporcionada por el gobierno japonés. Es la beca Monbuka Hakusho. Existen 2 maneras para tener la beca. Una es aplicando directamente a la embajada de México, de Japón en México, y otra es aplicando directamente a las universidades. Dependiendo de la universidad y dependiendo del programa, hay un número de becas Monbuka Hakusho destinadas a X número de programa y a N número de universidades, y esas son las 2 maneras de poder aplicar. Uh-huh. Bueno, ¿tienen algún otro comentario o pregunta? Sí, aquí, buenos días. Aquí el Centro de Desarrollo Espacial, Benjamín Varela. Buenos días. Sí. Doctor Mendoza, muchas felicidades por la exposición, muy interesante, y por su muchas gracias. carrera que ha desempeñado en Japón tan exitosamente.
Gracias. Quisiera hacer una pregunta. ¿Qué tan factible, llegué un poquito tarde a la conferencia, pero qué tan factible es el uso de las celdas de hidrógeno en satélites pequeños? Y si se puede utilizar, ¿qué inconvenientes tendría el poderlas usar? La combinación de celdas de hidrógeno se les conoce como celdas regenerativas, sistema regenerativo. Es la combinación de una celda de hidrógeno con un electrolizador. El electrolizador con el objetivo de la configuración de energía solar. La energía solar se utiliza para producir el hidrógeno que va a alimentar a celdas de combustible. Se hace un estudio de factibilidad. Parece ser que podría ser una buena opción, pero cuando uno ve el diagrama y la complejidad de ese sistema regenerativo y lo que involucra el diseño de una celda de combustible y el electrolizador, es un sistema demasiado complejo y su análisis de confiabilidad se vuelven demasiado complicados. Y para misiones en satélites y para misiones espaciales no tripuladas, no se recomienda el uso de esa configuración. En el caso de una misión tripulada, en el que se requiera la producción de oxígeno de cierta manera, sí es factible. Pero en el caso de una operación normal de un satélite, es mejor irse por lo más simple, y en ese caso son baterías de ion litio. Ok, pues muchas gracias. Entonces, quiere decir que en la práctica son más recomendables todavía las celdas solares y las baterías de ion litio para hacer funcionar un pequeño satélite. Sí, la combinación de celdas de hidrógeno es muy compleja. Involucra un montón de componentes que son muy difíciles de evaluar. Uh-huh. Involucra válvulas, muchos componentes que lo hacen demasiado complejo, y hacer los análisis de confiabilidad se vuelve una tarea más costosa y complicada que no vale la pena hacerla. Muy bien. De hecho, en la práctica y aquí en tierra, pues sí se usan ya de manera extendida para los vehículos, sobre todo autos, ¿verdad? Sí. Ya están prácticamente siendo muy útiles. Bueno, muy amable, muchas gracias por su respuesta. Sí, no, gracias. Sí, algo importante para el espacio, imagino que obviamente lo saben. En el caso de un vehículo, si hay alguna anomalía, se puede cambiar muy fácil. En el caso ya de un satélite en órbita, súper complicado, bueno, imposible, ¿no? Es por eso que no es recomendable. Bien, muchas gracias. Muy bien, pues creo que con esto terminamos. No sé si quieras agregar algo más, Samuel, Omar. No, gracias y espero que me hayan entendido, y perdón por la mezcla del inglés con esos términos. No, hace mucho tiempo que no hacía una presentación en español, de hecho. Pues estuvo bastante bien, ¿no? No te preocupes. Y para finalizar, sí, me gustaría mostrarles un video uh-huh. para mostrarles la magnitud de lo peligrosa que pueden ser las baterías de ion litio. Uh-huh. Esto sucedió en JPL en Estados Unidos. Bueno, no dura muchísimo, no dura mucho. Nada más me gustaría que observen, por favor. Uh-huh. Wow. Después, nada más mis últimos comentarios sobre las baterías de ion litio son de que tener en mente de que son sistemas peligrosos si no se manejan con la experiencia adecuada. Lo que sucedió aquí, y sucedió en JPL en la NASA, y JPL tiene un equipo muy fuerte de baterías. Obviamente no hubo comunicación con el equipo de baterías. Este robot no estaba destinado para ir al espacio. Estaba destinado para realizar maniobras en las cuales los seres humanos no podemos entrar. Por ejemplo, ese robot, el tipo de contingencias como la que ocurrió en Fukushima, en el caso de algún desastre nuclear donde es imposible que los humanos lleguen. Uh-huh. Las personas que construyeron el robot no tenían ninguna persona experta en baterías. Y se les hizo fácil. Lo que ocurrió fue que sobredescargaron la batería y después la cargaron.
Y cuando una batería se sobredescarga quiere decir que que van, me imagino que la llevaron a 0 volts. La parte que contiene el electrodo negativo tiene un colector de corriente que es cobre, se derrite en el electrolito y al momento de cargarla el cobre hace contacto con el electrodo positivo de la batería y ocurre un cortocircuito interno y la batería explotó. Y los chavos tuvieron suerte, decidieron por casualidad irse a comer justo cuando estaban cargando la batería, si no se hubieran llevado un muy mal día ahí. Y mi consejo es que les doy a los que tienen perdón, niños pequeñitos, no sea tan fácil que les dejen los celulares a sus hijos. No se les olvide que la batería tiene una densidad energética relativamente alta, bueno, bastante alta. Puede ya estar llegando al nivel de 250 watts hora por kilogramo. Y estadísticamente siempre va a existir un riesgo de algún accidente con alguna batería de ion litio. Y hay que tener cuidado con eso. De acuerdo, muchas gracias. Interesante el video. Julio, ¿quieres comentar algo? No, pues agradecer a las sedes por su participación en esta primera conferencia del ciclo del segundo semestre y estaremos en contacto para informarles sobre las siguientes 3 conferencias que se darán en el mes de noviembre. Muy bien, pues con esto terminamos la reunión, les agradecemos y que estén al pendiente de las conferencias de este proyecto que creo que van a ser útiles para todos, ¿no? Muchas gracias, Omar, muchas gracias a todos y buenos días allá y aquí también ya estamos amaneciendo. Bueno, todavía nos falta la madrugada. Todavía no sale. No, pues muchas gracias a todos y que todos tengan muy buen día y cualquier duda que tengan, por favor, siéntanse libres de escribirme. Muy amable, Omar, gracias. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Muchas gracias particularmente a las sedes en Japón, porque realmente se desmañanaron con nosotros, muy amables. Que tengan buen día a todos. Gracias. Igualmente, gracias.